Bueno, con esta presentación de nuestra universidad queremos dar comienzo al taller Experiencia de Juicio Simulado, cómo enfrentan la responsabilidad civil los médicos, que es presentado por el profesor Alberto Pino. Él es doctor en Derecho de la Universidad de Oxford, es magíster en Derecho de la Universidad de Duke, magíster en Derecho también con mención en Derecho Privado y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Alberto actualmente se desempeña su docencia en cursos de Derecho Civil y Teoría General del Derecho y también desarrolla investigación relativa a los fundamentos de la responsabilidad civil, incorporando elementos del derecho comparado, el concepto de dignidad humana y el derecho de la antidiscriminación. Y forma también parte de nuestra planta académica en la Facultad de Derecho. Y nos acompañan también el día de hoy Roberto Pardo, que es licenciado en Ciencias Jurídicas, y Andrés Mateus, que es egresado, y ambos son de la Facultad de Derecho UAI, y a quienes van a poder conocer más hoy día durante el taller y los van a acompañar, ¿cierto?, en esta instancia. Así que en primera instancia vamos justamente a dar la bienvenida al profesor Alberto, a quien ustedes pueden justamente ver ya desde una de nuestras salas híbridas acá en la universidad, y va a ser quien les explique justamente la dinámica del día de hoy de la actividad. Nos vamos a estar más adelante separando también por salas, así que los dejo justamente con Alberto, que ahí lo pueden ver en nuestras salas híbridas. Bienvenido, Alberto. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Aileen. ¿Se escucha bien, cierto? Sí, se escucha bien. Bueno, primera vez que hacemos esta actividad, así que estamos bien entusiasmados. Aprovecho de agradecer a Roberto y a Andrés. Ellos son dos destacados estudiantes de nuestra facultad. Han participado en este tipo de actividades parecidas en términos de realizar juicios simulados, pero participando y representando a la universidad en competencias internacionales. Entonces, por eso estamos aprovechando su experiencia y mostrarles un poquito en forma de vivencia lo que es estudiar derecho, y en este caso particular bien enfocado en el ámbito del litigio. ¿Ah? No todos los abogados litigan, pero quisimos mostrar este aspecto que es como el más tradicional dentro del derecho, y nosotros creemos que eh, aquí hemos desarrollado bastante ese tipo de habilidades. No sé si ven, tengo una, Ahí se ve la presentación, Alberto. ahí se ve la presentación. Ya, súper. Sí, ahí se acaba de ir la imagen. Ahí está. Sí. Bueno, en parte de lo que estábamos tratando de hacer es mostrarles también la experiencia que hemos tenido eh, desde el año pasado ya con lidiar con la pandemia. Normalmente ustedes estarían aquí en la sala viviendo esto de forma presencial, directa. Eh, la, la tecnología nos ha ayudado para, por una parte, llegar a más lugares de forma más eh, fácil de poder acceder, pero por otro lado da una experiencia que es distinta, pero que nosotros creemos que es bastante mejor, pero que puede ser solamente verlo por internet. Entonces, hemos implementado este sistema híbrido con la implementación de salas habilitadas para esto, eh, que ha permitido desarrollar las clases de manera un poco más normal. Por eso también quisimos mostrarles esto, que yo habitualmente estoy también viniendo acá a dar este tipo de clases. Son un desafío en realidad, porque hay gente que lo ve desde las casas y otros estudiantes que vienen y participan acá. Y la idea es que todos tengan la misma experiencia y la misma calidad de, de lo que se está dando.
paciente. Así que, bueno, quisimos hacerlo así. Entonces yo estoy aquí en el campus, los ayudantes están en su casa, van a participar también del mismo modo, y para que vean que tanto los que están en la universidad como los que están en la casa participan de igual manera. Lo que quisimos hacer hoy es un ejercicio práctico, bien, un ejercicio real. ¿Ya? Nosotros modificamos un poco algunos hechos, pero la base es esta sentencia de la Corte Suprema, relativamente reciente, del año 2018, me parece, 2019. Eh, Ahí están el detalle, si alguno quiere después leer la sentencia lo puede hacer en realidad. No quisimos marearlos mucho con detalles técnicos del caso, por lo tanto lo que hicimos fue simplificar un poco este caso para que pudiéramos trabajarlo. Y en ese sentido, lo que planificamos es que trabajemos con estos hechos del caso real y, ¿no es cierto?, adoptar la perspectiva de la parte demandante y la parte demandada. Por eso está Roberto y Andrés ahí, que van a trabajar por un lado y otro, y después vamos a hacer una demostración, por así decirlo, simulacro, de lo que podría ser una presentación de los alegatos de cada una de las partes. Así ustedes van a ir viendo cómo se construye esto, cómo se realiza, y un poquito ver la experiencia. Entonces, aquí, bien, como les digo, está bien simplificado esto, ¿ya? Siempre los juicios son muy complejos, con muchos hechos, hay discrepancias respecto a qué es lo que pasó, ¿ya? Por lo tanto aquí está bien simplificado. Pero lo fundamental es, acá hay una víctima, que es una persona que eh, va a realizar un trabajo de parto, ¿ya? Y se le un contrato con su médico, que es Jorge M. Le puse ahí solamente el apellido en inicial, pero de nuevo son hechos reales, entonces si ustedes revisan el caso real van a ver los datos específicos, eh, y que tiene, ¿no es cierto?, una, una hija como consecuencia de este parto, además atendido por una matrona, Adriana F. ¿Ya? Y bueno, como podrán adivinar, lo que ocurre es que esto eh, ahí sale mal, digamos, generalmente estos conflictos ocurren cuando las cosas no salen como debieran salir, y en consecuencia lo que pasó acá es, bueno, aquí está escrito la fecha exacta del parto, la atención en una clínica. Ya, en el caso real había eh, también, se había demandado también a la clínica. Lo que hicimos, eh, como les digo, nosotros simplificamos esto, simplemente lo dejamos enfocado en estas dos personas, el médico y la persona de la matrona. Hay una cuestión jurídica acá que es muy importante, que es algo que ustedes, si deciden estudiar derecho, va a ser crucial que aprendan en identificar hechos que son relevantes. Y acá hay un hecho muy relevante, que es que existe un contrato entre la paciente, la madre, en este caso, Catherine, y el médico, Jorge. Pero no existía un contrato con la matrona. ¿Ya? Ese es un hecho jurídico muy relevante. ¿Ya? Son ciertos antecedentes que tienen consecuencias determinantes para efectos de la solución que se va a adoptar en el juicio. Y eso va a ser discutido, lo vamos a revisar. ¿Qué importancia tiene eso? Pero es muy importante para efectos de dar cuenta de qué se trata este juicio. Bueno, hay un problema en este parto, ¿ya? Básicamente lo que ocurre es que hay un implemento, un aparato que mide la frecuencia cardíaca, y ahí se determina que la
la criatura tiene una baja en sus latidos por minuto, y por lo tanto había un problema con ese instrumento, con el monitor que, digamos, monitoreaba esos latidos, y la razón principal es porque se había agotado el papel de ese aparato. Así de burdo muchas veces son los casos de negligencia médica, aunque ustedes no lo crean. eh, se dan errores de ese tipo, ¿ya? A veces son más sutiles, pero otras veces son bastante claros, eh, y ocurren, ¿no? Lamentablemente, estas situaciones. Eh, bueno, básicamente la consecuencia es que este recién nacido, que era mujer, sufre asfixia por el cordón umbilical que venía enredado, y entonces lo que había que hacer en realidad era un parto por cesárea. Eh, y no por vía vaginal como en definitiva se realizó. Y eso, bueno, tiene una serie de consecuencias. Efectivamente, eh, esta persona, ¿cierto?, recién nacida, queda con unas consecuencias muy importantes, ¿ya? Ahí está descrito, ¿no es cierto?, el procedimiento que hubo que realizar, ¿no es cierto?, una serie de tratamientos, y en definitiva, esta persona queda con daños neurológicos, ¿ya? Eh, y por lo tanto ya se pueden imaginar las consecuencias que eso deriva en la vida tanto de esta criatura como también de su madre, y los cuidados que debe prestar eh, como consecuencia, como les digo, de esta situación, ¿ya? Eh, Alguna cuestión que es muy importante en los conflictos jurídicos tiene que ver con determinar cuáles son las normas aplicables. Esto estoy enseñando en 20 minutos lo que ustedes van a aprender si es que deciden estudiar Derecho, lo que van a aprender durante los 5 años, ¿ya? Esto es precisamente el ejercicio que hay que realizar. Determinar primero los hechos, cuáles de esos hechos son relevantes y tienen consecuencias jurídicas para resolver el conflicto, y luego determinar cuáles son las normas que pueden resolver ese conflicto. Entonces hay que determinar específicamente qué norma se aplica para dar una solución a ese problema. En este caso, ¿cuáles son las normas aplicables? Bueno, tenemos el artículo 1545 del Código Civil, y esta norma es muy tradicional, establece que los contratos son ley para los contratantes, ¿ya? Son vinculantes, pero ¿para quiénes? Para los contratantes. Por eso les dejé esta norma, porque nos resalta el aspecto fundamental de los contratos que son ley, pero para los contratantes. Entonces piensen de nuevo en lo que les dije antes, en torno a que había un contrato acá entre una paciente y un médico. Había otra persona que interviene, que es la matrona, pero que no celebra contrato. Por lo tanto, para la matrona, el contrato no es una ley, es una ley para los contratantes, el médico y la paciente. Habrá que ver qué pasa con la matrona, ¿no es cierto?, que ustedes se pueden preguntar. Bueno, hay que determinar, ¿no es cierto?, qué hacemos con esa situación, pero la norma en principio no la vincula. El artículo 1547, inciso tercero, es una norma también que podemos señalar que es aplicable a este caso, porque nos establece un aspecto, o nos regula un aspecto muy importante, que tiene que ver con quién tiene que probar, ¿ya?, un determinado hecho dentro del juicio. Cuando un juez conoce de un litigio, de un conflicto, tiene que determinar cuáles son los hechos, ¿ya? El juez no puede ir a investigar y averiguar qué es lo que pasó. Lo único que puede hacer es recibir los antecedentes que le determinan las partes, al menos en el ámbito privado. En el ámbito penal, quizás la respuesta es distinta. Pero en el ámbito del derecho privado en general, el juez lo que hace es recibir los antecedentes que señalan las partes. Y por lo tanto,
esta norma nos establece específicamente quién tiene que probar la diligencia, quién en definitiva debe probar que actuó de manera diligente y quién actuó de manera culpable. Yo como víctima, en ese sentido, no necesito probar que el médico, ¿no es cierto?, actuó de manera diligente, porque el 1547 nos dice que la prueba le incumbe al que ha debido emplearla. ¿Quién debía emplear el cuidado o diligencia? El médico. El médico porque estaba vinculado por un contrato. Y por lo tanto, si el médico quiere alegar, ¿ya?, que esto no se debe a una cuestión de su culpa, que no fue su culpa, sino que hubo otro antecedente que impidió que efectivamente esto se llevara a cabo de manera adecuada, tiene que probarlo el médico. Esta es una norma que establece esa distribución. ¿Quién tiene que probar qué? ¿Ya? En este caso particular, la prueba la tiene que probar, la prueba de la diligencia la tiene que probar el médico. Bueno, el 1556 que nos establece los tipos de daño, ¿ya?, que se pueden demandar, daño emergente, lucro cesante. En el ámbito contractual, cuando existe un contrato, se puede demandar tanto el daño emergente, que es el daño, la pérdida patrimonial directa que sufre la víctima como consecuencia del incumplimiento del contrato, o el lucro cesante, que son las utilidades o ganancias que ha dejado de obtener la víctima como consecuencia del incumplimiento. ¿Ya? Eso lo van a ver después en los alegatos, va a estar bien, bien precisado. También acá hay una norma importante, esto también lo van a trabajar en los alegatos, solamente se los dejo mencionado, del Código Sanitario. ¿Ya? El Código Sanitario regula efectivamente, en este caso, en relación a la matrona. ¿Ya? Es importante para efectos de la matrona, la regulación que establece el Código Sanitario respecto de principalmente las facultades que tiene la matrona y cómo se participa en partos, ¿ya? Y cómo entonces se relaciona con el médico. Y aquí entonces nos establece cuáles son las facultades que tiene la matrona para efectos de atender el embarazo, el parto, y en ese sentido lo que tiene que hacer el médico respecto de lo que hace la matrona y hasta cuándo responde la matrona por lo que ocurra durante el parto. Eso, eso en cuanto a términos generales, lo que tienen que tener en cuenta para efectos de este conflicto, ¿ya? Entonces ahora la idea es que dejarlos con Roberto y Andrés. Yo me voy a ir paseando por las dos salas y la idea es que separemos ahora en dos grupos, demandante y demandado, para que vayamos armando los alegatos de cada una de las partes. El caso de los demandados son dos personas, ¿ya? Tengan en cuenta eso, el médico y la matrona. El caso de las víctimas es una sola, la demandante, bueno, es la madre con su hija, pero representan un solo grupo de interés, ¿ya? Así que es una demandante versus dos demandados. Roberto va a estar a cargo de los demandados y Andrés va a estar a cargo de la parte demandante. Así que ahí, Aileen, si podemos hacer la Sí, separación. vamos, muchas gracias Alberto. Nos vamos entonces a dividir ahora por grupos, así que les va a aparecer justamente un mensaje ahora en sus pantallas. Sí, yo creo que están todos ya, no veo Sí, gente creo que entrando. estamos, sí, creo que estamos todos ya. Gracias Alberto. Ya, vamos a hacer entonces un pequeño ejercicio para que vayan viendo cómo se va argumentando y la interacción. En este caso yo voy a hacer como el rol de tribunal, conduciendo la audiencia y para que vean cómo se exponen los argumentos. Así que vamos a dar paso a la presentación de la parte demandante en este juicio.
que comience con sus alegatos. Tiene 10 minutos, creo que era lo que vimos. Sí, profesor. Muy bien. Adelante, abogado. Gracias, magistrado. Buenos días, magistrado. Buenos días a la contraparte. Mi nombre es Andrés Mateus y en representación de Catherine y su hija Renata, acude a esta audiencia con el fin de interponer una demanda por incumplimiento contractual en contra del doctor Jorge y la matrona Adriana, debido a que una mala praxis en el nacimiento de Renata le ocasionó un severo daño neurológico que le impedirá llevar a cabo una vida normal, que como usted, magistrado, que como mi colega, don Roberto, y que como yo la hemos llevado hasta el día de hoy. Y además causando un dolor inconmensurable a una madre que solo anhelaba ver a su hija reír, dar sus primeros pasos e ir al colegio. Pero ¿qué fue lo que pasó, señor magistrado? Debido a la existencia de un contrato de prestación de servicios entre mi representada y el doctor Jorge, lógicamente esta le confía a él y a su equipo compuesto por la matrona Adriana el nacimiento de su hija. Y al entrar Catherine en trabajo de parto, el doctor y la matrona se percataron de dos cosas que son trascendentales. La primera consistía en que Renata, la hija de Catherine, se encontraba en una posición incorrecta para nacer por vía vaginal. Por tanto, de mutuo acuerdo, decidieron acomodar al feto manualmente para llevar a cabo este tipo de parto. Y en segundo lugar, y lo más relevante, es que el monitor encargado de controlar los latidos de la criatura dejó de funcionar. Y a pesar de que tanto la matrona como el doctor fueron conscientes y se percataron de esta situación tan grave, decidieron igualmente proceder con un parto vaginal a ciegas, sin tener conocimiento respecto del verdadero estado del feto. Y lo anterior, señor magistrado, trajo consecuencias desastrosas. El médico y la matrona no se percataron de que la criatura venía con el cordón umbilical enredado en el cuello, lo que habría provocado una disminución de la frecuencia cardíaca de 160 a 60 latidos, haciendo absolutamente inviable un parto vaginal. Y esto provocó que en primer lugar el bebé sufriera una asfixia, que en segundo lugar sufriera una reanimación después de nacer y que en tercer lugar tuviera que permanecer con un respirador artificial. Lo anterior provocó que Renata sufriera un daño neurológico irreparable para el resto de su vida. Por tanto, señor magistrado, en primer lugar, alegaré que existe un incumplimiento contractual. En segundo lugar, daré cuenta de que la matrona también es responsable contractualmente. Y en tercer y último lugar, daré cuenta de que procede una indemnización de perjuicios a favor de mis representadas. Respecto del primer punto, existe un incumplimiento contractual por parte del doctor y la matrona, debido a que, al decidir negligentemente efectuar un parto vaginal sin el monitor de latidos, estos no pudieron percatarse del estrés que estaba sufriendo Renata, lo que trajo como consecuencias un grave daño neurológico. Y si bien, como probablemente sostendrá mi colega, en el ámbito de la responsabilidad civil médica, los doctores tienen una obligación de medios, es decir, no están obligados a garantizar un parto exitoso, sino a realizar supuestamente el mayor esfuerzo para poder alcanzar dicho resultado. Y en este caso ocurre todo lo contrario, porque lo correcto era llevar a cabo un parto por cesárea. No obstante, el doctor y la matrona toman la decisión de efectuar un parto por vía vaginal a ciegas respecto del estado del feto, cuando existían otras opciones conforme a la Lex Artis. Y siguiendo a lo dicho por la Corte de Apelaciones de Valparaíso en el año 2002, y si el señor magistrado me permite citar, el médico no garantiza la obtención de un resultado, sino cumplir con su actividad conforme a las circunstancias que impone la Lex Artis ad hoc. Por ende, me pregunto, realizar un parto vaginal a ciegas, teniendo la posibilidad de realizar una cesárea
y poder evitar cualquier riesgo es ser diligente, es cumplir con la obligación de medios que tenía el médico y la matrona? Al parecer, señor magistrado, la respuesta es negativa. Respecto del segundo punto, si bien el contrato de prestación de servicios fue celebrado entre el doctor y mi representada, es decir, Catherine, también la matrona Adriana es responsable contractualmente, toda vez que, como ampliamente lo ha entendido la doctrina y la jurisprudencia, ante este tipo de situaciones se aplica la teoría del tercero beneficiario. Dicha teoría entiende que el médico celebra individualmente con sus auxiliares un contrato, en este caso la matrona, una estipulación a favor del paciente, es decir, Catherine, bajo los términos del artículo 1449 del Código Civil. Y si bien es cierto que de acuerdo con el artículo 1545, los contratos son una ley para las partes y que sus efectos no se pueden extender a terceros, no debemos olvidar que autores tan importantes como Álvaro Vidal o Mesa Barros han sostenido que la estipulación a favor de un tercero constituye una verdadera excepción al principio del efecto relativo de los contratos y que, como toda regla general, siempre hay una excepción. Por tanto, la matrona no puede pretender eludir su negligencia en el parto mediante una supuesta inexistencia de un contrato, cuando en la práctica general de los procedimientos médicos, señor magistrado, existe una verdadera estipulación a favor de los pacientes, que los ata contractualmente. Abogado, ¿cómo se hace cargo usted de las normas aplicables a la matrona en cuanto profesional de la salud, específicamente las normas del Código Sanitario? ¿Ella es responsable frente a cualquier negligencia que ocurra en la realización del parto o también es responsabilidad del médico? Señor magistrado, en este punto es importante tener en consideración que tanto la matrona como el médico forman parte de un equipo. Y si bien es cierto que la regla general es que los auxiliares no sean responsables por absolutamente todas las complicaciones que puedan ocurrir ante este tipo ante un parto, por ejemplo, como es esta situación, es importante que nosotros nos centremos en que tanto el médico como la matrona tenían conocimiento de la circunstancia en la cual se encontraba Catherine y su hija Renata, y tanto el doctor como la matrona, de común acuerdo, decidieron proceder a ciegas, a pesar de que tenían conocimientos de que la máquina que controlaba los latidos del corazón había dejado de funcionar. Ahora, señor magistrado, siguiendo con mi alegato, en último lugar, y teniendo presente todo lo argumentado anteriormente, procede una indemnización de perjuicios a favor de mi representada, de acuerdo a lo establecido en los artículos 1556 y siguientes del Código Civil. Así, en primer lugar, y como lo he demostrado, existe un incumplimiento contractual por parte del doctor y la matrona. En segundo lugar, existe un perjuicio a mi representada que incluye un daño emergente por los gastos de cuidados médicos a Renata y daño moral por todo el daño psicológico sufrido por la madre. En tercer lugar, existe una relación de causalidad, ya que gracias a la mala praxis del doctor y la matrona conllevaron a los daños que he argumentado a lo largo de este alegato. Y en último lugar, existe una negligencia por parte del doctor y la matrona al no llevar a cabo una cesárea. Por tanto, señor magistrado, solicito respetuosamente que declare que en primer lugar existe un incumplimiento contractual por parte del doctor, que en segundo lugar existe un incumplimiento contractual por parte de la matrona en virtud de la teoría del tercero beneficiario, y en tercer lugar que declare la procedencia de una indemnización de perjuicios por daño emergente y daño moral por la suma de 50 millones de pesos o lo que su prudencia le indique. Muchas gracias, doy por finalizado mi alegato. Bien, señor abogado, muchas gracias. Ahora, entonces, otorgamos traslado a la parte demandada para que se haga cargo de los argumentos expuestos por la parte demandante. Señor abogado, tiene sus 10 minutos.
Buenas tardes, magistrado. Buenas tardes a la contraparte. Mi nombre es Roberto Pardo, abogado representante del doctor Jorge y la matrona Adriana, y el día de hoy procederé a exponer los fundamentos de hecho y de derecho referidos a la contestación de la demanda interpuesta por Catherine y su hija Renata. Y para ello me referiré en primer lugar a que no existe tal incumplimiento contractual por parte de mis representados. En segundo lugar, a que no proceden los requisitos establecidos en la ley para la indemnización de perjuicios. Y en tercer y último lugar, a que doña Adriana F. no es parte de la relación contractual. Respecto al incumplimiento, quiero señalar que la demandante comete un error garrafal cuando pasa por alto la práctica médica dentro de su estándar de diligencia debido. Porque cuando señala que mis representados supuestamente procedieron ciegamente, pasa por alto los principios y pasa por alto los intereses que median en un parto de este tipo. El día 14 de junio del año 2009, efectivamente, se produjo un parto bastante complejo, pero no por ello atribuible a responsabilidad de mis representados. Un parto complejo que nace por la naturaleza propia del ser humano y el desenvolvimiento de un embarazo que lamentablemente generó perjuicios en la hija de la demandante. Perjuicios que nacen de la naturaleza, como mencioné antes, del ser humano. ¿Por qué? Porque lo que la contraria tanto alega son situaciones que no están dentro del control de mis representados y no por ello significa que se vulnera el deber de diligencia del doctor y de la matrona. El hecho de que el feto estuviera en una posición incorrecta y el hecho de que tuviera una circular alrededor del cuello no tienen por resultado que hay una negligencia médica en el caso en particular. Esta situación de que la recién nacida estuviera en una posición que se nota incorrecta perjudica el llevar a cabo este parto de una manera simple, de la misma manera que lo perjudica la circular en el cuello de la recién nacida. Pero ante esta situación, mis representados hicieron todo lo posible por llevar a cabo la práctica médica, llevar a cabo este parto y cumplir así con su juramento hipocrático de proteger y prevalecer la vida tanto de la recién nacida como de la madre de Renata. Es por ello, señor magistrado, que al llevarse a cabo este pacto donde hubo manipulación por parte de mis representados del feto, no se le producen por ello daños neurológicos de por sí. Y por otro lado, hay que destacar que la circular del cordón umbilical tiene una gradación de riesgo dentro de todo parto en el ámbito médico, ya que simplemente una circular al cuello, es decir, una sola vuelta del cordón umbilical, no tiene aparejado por sí una asfixia de la recién nacida. Dentro de la práctica médica establecemos que tanto la circular tiene una gradación como también la forma en que esta circular se presenta. Una situación compleja habría sido si, por ejemplo, este cordón umbilical hubiera tenido un nudo o hubieran sido 2 o 3 circulares alrededor del cuello las que produjeran la asfixia. Pero el hecho de que el cordón umbilical rodeara el cuello simplemente con una vuelta no implica por ello una asfixia en el feto y es lo que han señalado constantemente mis representados. Debemos destacar también que el cordón umbilical es una estructura protegida, es una estructura blanda y que por tanto no tiene por resultado tampoco la asfixia como tanto ha señalado la demandante. Por ello, como bien señala la parte demandante, los doctores están obligados a cumplir un estándar de conducta como justamente lo hicieron en el caso en particular, como así, si magistrado me permite leer, lo ha señalado la Corte de Apelaciones de Santiago al señalar que el doctor no se compromete a curar al enfermo, sino que solamente a poner sus conocimientos y experiencia en la forma más diligente posible con vista al mejoramiento del atendido. Es justamente lo que hicieron tanto el doctor como la matrona el día 14 de junio del año 2009 cuando llevaron a cabo este parto. Por otro lado, dentro del error garrafal de la demandante, pasa por alto la praxis médica en cuanto a que los riesgos involucrados en un parto que sea mediante cesárea son por mucho mayores a un parto realizado por vía natural, como es lo que quisieron hacer mis representados, ya que la cesárea tiene aparejado por sí riesgos propios de una herida, la cual se puede infectar, se genera una ruptura muscular del vientre materno y además predispone a la madre a que todos los partos que ella tenga en su vida sean realizados por esta misma vía, aumentando exponencialmente los riesgos propios del embarazo. Por otro lado, puede producirse que en un siguiente embarazo no se posicione la placenta en una posición correcta dentro del útero y también genera daños al recién nacido cuando, al no pasar por el camino natural
del parto, por el canal natural del parto, se afecta directamente su sistema inmunológico. Es por ello, señor magistrado, que mis representados, prevaleciendo la práctica profesional, buscaron llevar a cabo el parto de manera natural para así proteger tanto los intereses de la madre como los intereses de la recién nacida. Y es por lo expuesto que se señala que no se ha incumplido el contrato de prestación de servicios. Señor abogado, pero usted señala que los demandados en este caso hicieron todo lo posible para, o se adecuaron al estándar de lo que se extendía su obligación de medio en cuanto a ser diligente, ¿no es cierto?, en la realización del parto, pero ahí lo que no entiendo es cómo podrían haber hecho todo lo posible si efectivamente, de lo que sabemos, no se advirtió que había una bajada de latido producto de esta deficiencia en el aparato que estaban utilizando para el monitoreo de los latidos. Entonces, ¿cómo usted puede sostener de que hicieron todo lo posible si en realidad ni siquiera advirtieron que la criatura venía con ese problema? Muchas gracias por su pregunta, magistrado. De hecho, dicha pregunta me logra demostrar cómo es que esa falla en la maquinaria, como han señalado mis representados, no tuvo una interferencia directa dentro de la realización del parto. ¿Esto por qué? Porque la demandante arguye constantemente que se produjo un parto a ciegas cuando pasa por alto no tan solo la experiencia de los doctores, sino que toda la maquinaria que involucra un parto, y que, como señalan mis representados, en el momento en que se llevó a cabo el parto, esta baja que señalan no consta registro alguno, y no porque la máquina haya fallado, sino que fue en un momento posterior y que por tanto no se percataron de esa situación porque no fue un determinante dentro de la realización del parto. Es por ello que nosotros señalamos que si bien se ha cumplido este estándar de diligencia, no proceden los requisitos establecidos en la ley para la indemnización de perjuicios por dos motivos. El primero, a que los daños que se le produjeron a la recién nacida son producto de situaciones naturales y complejas, ya que todo parto tiene involucrado un riesgo. Y por otro lado, que si la demandante tanto señala que este problema se produjo por esta falla en la maquinaria, debemos señalar que quien está equivocado el día de hoy es la demandante, que no debió demandar a mis representados, sino que a Clínica Las Violetas, ya que ella es la responsable de mantener la maquinaria y de mantener el funcionamiento de estas de manera que no se produzcan estas situaciones. Mis representados son doctores, mis representados es una matrona, mis representados cumplen el rol de la salud dentro de su profesión, mas no cumplen la labor de mantener maquinarias ni hacerse cargo de todo el funcionamiento de la clínica involucrada. Es por ello, señor magistrado, que si la argumentación de la contraria busca obtener una demanda favorable en razón de ello, debería haber demandado a la clínica Las Violetas y no a mis representados. Por ello, es que justamente no se cumplen los requisitos establecidos en la ley, en el artículo 1556 y siguientes, para la procedencia de la indemnización de perjuicios, porque justamente se requiere que haya un incumplimiento por parte del deudor, mis representados, que haya daño al acreedor, que haya causalidad ante el incumplimiento y el daño, imputabilidad y que no concurra causal de exoneración. Como mencionaba antes, no existe incumplimiento ya que se actuó diligentemente, y como usted bien menciona, no hay finalmente una imputabilidad a mis representados porque esta situación se produce por algo ajeno a el control del doctor y de la matrona. Y por ello, no habiendo un incumplimiento, no puede haber tampoco un nexo causal con el daño, ya que este daño, como mencionaba anteriormente, se produce por situaciones naturales. Y además, si la contraria argumenta que se debe a esta situación de la maquinaria, se produce por culpa de Clínica Las Violetas. Y es por ello que no concurriendo la mayoría de los requisitos establecidos en la ley para la procedencia de la indemnización de perjuicios y teniendo que cumplirse todos, es que no es procedente la indemnización de perjuicios señalada por la demandante. Y en tercer y último lugar, me quiero referir a el intento que ha hecho la demandante de incorporar a la matrona Adriana a esta relación contractual cuando se transgrede directamente los principios rectores del derecho civil chileno. Cuando se trata de ampliar un contrato de esta manera, se está vulnerando el artículo 1545 del Código Civil, que consagra la piedra angular del derecho civil, que es el principio pacta sunt servanda y el principio res inter alios acta. Ambos principios buscan establecer la obligatoriedad de los contratos y a su vez limitar esta obligatoriedad solamente a aquellos que hayan contratado. Decir lo contrario significa que el día de hoy, por este mismo contrato de prestación de servicios médicos, podríamos incluso obligarlo a usted, magistrado, o obligar a la contraria, ya que
Según la demandante, este contrato es completamente abierto y puede cualquiera ser obligado a ello. Por ello, la doctrina se ha referido a esto al señalar que el efecto relativo de los contratos significa que todo contrato obliga a quienes aparecen como contratantes. Tan solo los contratantes resultan obligados o son alcanzados por los efectos de los contratos, y los contratos no obligan a los terceros que no son parte. Terceros que no son parte, como lo son justamente Adriana, mi representada. Es por ello, señor magistrado, que esta parte comprende lo lamentable de la situación de la demandante, así como mis representados lamentan cada vez que un tratamiento médico no logra salvar o resguardar una vida. Pero lamentablemente, aunque consideremos héroes a los funcionarios de la salud, como así lo hemos hecho durante esta pandemia mundial, no podemos atribuirle la responsabilidad por cada deceso o enfermedad que escape de sus manos, ya que si siguiéramos la lógica de la demandante, habría más doctores presos que salvando vidas. Dicho esto, señor magistrado, solicito respetuosamente que se declare cumplido el contrato de prestación de servicios, se declare improcedente la indemnización de perjuicios y que declare que no existe vínculo contractual entre Catherine y la matrona Adriana, por lo que no puede ser responsable del presunto incumplimiento. Dicho esto, muchas gracias. Gracias, señor abogado. Ahora les voy a otorgar 1 minuto a cada parte para que hagan derecho de réplica y dúplica. Señor Mateos, por favor. Señor magistrado, lo que acabamos de ver fue un intento desesperado por parte del abogado Roberto Pardo por intentar encubrir la negligencia y eludir la responsabilidad del doctor y la matrona. En primer lugar, el doctor y la matrona actuaron negligentemente al decidir ignorar la ausencia de un monitor de latidos para controlar el estado en el cual se encontraba el feto. Acá, señor magistrado, no desconocemos que no hay riesgos. El problema es que el doctor y la matrona asumen el riesgo de proceder a ciegas, cuando de acuerdo a la ley Artix había que proceder de un modo diferente. Por tanto, se descarta cualquier argumentación que pretenda la contraparte para poder desvirtuar la indemnización de perjuicios por una supuesta falta de algún vínculo causal. Diría que el error garrafal es llevar a cabo un parto sin los instrumentos necesarios para que sea exitoso, que como usted mismo, señor magistrado, pudo notar, la contraparte, la representación de la contraparte, ni siquiera se dieron cuenta del estado en el cual se encontraba el feto. En segundo lugar, la contraparte convenientemente no puede desconocer la aplicación de la teoría del tercero beneficiario, cuando es ampliamente aceptado por la doctrina y la jurisprudencia. Esta parte, a contrario de lo señalado por el abogado de la contraparte, en ningún momento alegó que el contrato fuera laxo o que el contrato fuera abierto o que vamos a ingresar a este contrato cualquier persona, cualquier tipo de responsabilidad, sino de que había otro contrato en virtud de esta teoría ampliamente aceptada dentro del sistema jurídico chileno, como lo citó la contraparte. Y en último lugar, recordemos que la justicia se define como la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Y lo justo es que el doctor y la matrona se hagan responsables por sus actos y que no pretendan culpar a la clínica cuando fue su decisión proceder sin tener conocimiento respecto del estado de estrés fetal en el cual se encontraba Renata. Y lógicamente, señor magistrado, que si los doctores son negligentes y esa negligencia lleva a daños neurológicos, a muertes de bebés, deben de haber más médicos presos que libres. Gracias. Muchas gracias, señor abogado. Se extendió 2 minutos, así que otorgamos 2 minutos también a la parte demandada. Muchas gracias, magistrado. Ante lo señalado por la demandante, quiero destacar que la única persona que procede ciegamente el día de hoy es la demandante, quien pasa por alto los intereses de la praxis médica y prefiere que haya más doctores presos que doctores trabajando y salvando vidas, como lo hacen mis representados. Que además que el único intento desesperado que ha habido y se ha podido presenciar el día de hoy ha sido el intento desesperado del 14 de junio del año 2009 de mis representados de salvar la vida de Renata y de poder llevar a cabo un parto complejo de la mejor manera posible. Es por ello que sin más quiero dejar en claro que mis representados han actuado diligentemente sin la necesidad de poder extenderme más dentro de mi argumentación. Muchas gracias. Bueno, con eso concluimos. Creo que ha sido un muy buen ejercicio. Felicito aquí a Andrés y Roberto. Lo que han visto acá creo que es algo bien cercano a lo que es un alegato real. Así que de verdad los felicito, ellos se prepararon mucho.
Y espero que les haya gustado la experiencia. Obviamente lo tratamos de hacer bien corto y sencillo para que lo entendieran. Hay alguien ahí que se entusiasmó, qué bueno, para que, para que bueno, eso más o menos, para que tengan la experiencia, digamos. Preguntan por el resultado. Sí. Bueno, en el caso real, si lo quieren ver, lo pueden ver, pero se condenó al médico y la clínica, acá no demandamos a la clínica, pero se condenó a la clínica y al médico y se excluyó a la matrona. Se entendió que ella no había infringido sus deberes de cuidado. Estaba vinculada al contrato, pero no infringió sus deberes de cuidado porque se entendió que el médico en definitiva era el que tenía que controlarla. Así que ese fue el resultado. No quiere decir que sea el correcto. Esto es argumentativo, así que esa es la gracia. No sé si Aileen quiere cerrar con algo. ¿Está por ahí? Sí, acá estoy. Así que, bueno, agradecerles a todos los que participaron hoy día en esta actividad, agradecerte a ti, Alberto, también por la dinámica, Andrés, Roberto, estoy leyendo ahí comentarios que justamente varios nos agradecen también y dicen que ahora tienen más ganas de ser abogadas, abogados, así que